Muy buenos días. Les agradezco mucho por estar aquí. En la lista de los 17 países más megadiversos del mundo, 6 son de América Latina: Brasil, Colombia, México, Perú, Ecuador y Venezuela, y 3 de ellos están representados en este panel, 4 si me incluyo porque yo soy colombiana. Y rápidamente un par de datos sobre los países de los cuales estamos aquí presentes. Panamá, que le dio al mundo nada más y nada menos que esa gran interconexión interoceánica, que no necesariamente lo sabemos, pero el canal de Panamá funciona gracias al agua dulce, porque las esclusas funcionan por medio de una laguna diseñada con agua dulce, y esa es una de las muchas razones por las cuales los gobiernos de Panamá, como principio de Estado, protegen la lluvia y protegen sus ecosistemas de una manera tan especial. Panamá además está entre los muy pocos países del mundo clasificados como carbono negativo, porque sus bosques capturan más dióxido de carbono del que se emite. México tiene nada más y nada menos que el Mar de Cortés, que es una locura, un ecosistema absolutamente rebosante de vida, tanto que en 1987 Jacques Cousteau lo calificó, lo bautizó como el acuario del mundo. Ecuador, bueno, Ecuador tiene todo tipo de pisos térmicos, tiene el Parque Nacional Yasuní, que fue declarado en 1989 por la UNESCO como reserva de la biosfera, y junto al territorio ancestral Guaurani conforma una de las zonas más biodiversas del mundo, pero además tiene las Islas Galápagos, que obviamente sabemos lo que ha significado para la evolución y para la biodiversidad del planeta, ese lugar que es casi místico, que son las Galápagos. Brasil, el gigante brasilero, se queda uno corto cuando habla de esa diversidad, de esa riqueza que tiene Brasil, no solamente en la Amazonía, también en el complejo de arrecifes tan amplio, que es el más grande que hay en la región, es refugio también de ballenas jorobadas, tiene el Cerrado, que es la sabana más biodiversa del mundo. Brasil realmente por sí mismo pues es gigante en todos los significados posibles. Y Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo. Tenemos 311 tipos de ecosistemas continentales, cerca del 53% del territorio colombiano está cubierto por bosques, y es además hogar de 80.000 especies registradas, de las cuales 3.625 son endémicas. Me da mucho gusto estar acompañándolos en este conversatorio. Soy Vanessa de la Torre, periodista de Caracol Radio de Colombia y del Grupo Prisa. Gracias por estar aquí. Quiero comenzar, ministro, hablando, digamos, cuando uno piensa a 5 años, su micrófono, por favor. Si me ayudan de logística, que nos falta aquí un micrófono, por favor. Compartimos. Si uno piensa, ministro, a 5 años, en cuáles deberían ser las políticas públicas y las políticas ambientales para que el desarrollo de una región tan diversa como la nuestra, como América Latina, pase por el respeto, el fomento, pero por supuesto también la exploración de toda esa biodiversidad, ¿cuáles serían esas políticas? Antes que todo, muy buenos días y bienvenidos todos. Ya son casi las 12, pero quiero aprovechar para darles la bienvenida a todos a Panamá, un país con la mayor biodiversidad por metro cuadrado de uno de ellos, de la región y de la tierra, con montañas extraordinarias, bosques extraordinarios, arrecifes de coral en el Pacífico y el Caribe, una de las mayores proporciones de manglares a costa del mundo, 4 sitios de patrimonio mundial, reservas de la biosfera, en fin, un paraíso natural. Pero al igual que muchos de nuestros países, hasta hace poco no estábamos cuidando nuestra biodiversidad. Muy importante, tenemos que dejar de ver nuestros recursos naturales y su conservación como una actividad opcional o que se cuidan y conservan por lástima o por caridad. No, señor, es todo lo contrario. La riqueza natural de América Latina es su gran ventaja competitiva ante el mundo globalizado y competitivo de hoy. Y no hay un mejor país que Panamá para verlo. Aquí al lado está el canal. El canal depende de su cuenca y del agua dulce. No hay lluvia, hay extremos climáticos
hay sequías, el canal no puede funcionar a plenitud. La última sequía nos costó $1.000 millones en ingresos. No conozco un mejor ejemplo de desarrollo sostenible que el Canal de Panamá. No más limosnas. O invertimos en cuidar nuestros recursos naturales y biodiversidad como activos estratégicos para la generación de energía hidroeléctrica, que en Panamá supera el 70% de nuestra energía eléctrica, como el activo principal para el Canal de Panamá, principal motor de nuestra economía, como el activo principal para el agro y el activo principal para el ecoturismo y otras actividades que de manera sostenible van a garantizar una mejor calidad de vida para todos los panameños. O empezamos a invertir en esto y lamentablemente en Panamá y en muchos países de la región solo se invierte menos de 1% en cuidar la base natural. En el caso de Panamá genera el 40% del PIB. Por tanto, un pensamiento claro. O nos ponemos serios en cuidar nuestra herencia natural o lo perdemos todo. ¿Cuánto tiempo va a tomar? ¿Décadas? ¿Años? Ya tenemos crisis terribles de sequías y de contaminación en nuestro pequeño país, que tiene tanto potencial. La decisión del gobierno del presidente José Raúl Mulino es que cuidamos nuestra naturaleza ya, hoy. E invito a todos los países de América Latina que hagan lo propio. Ministro, si usted tuviera que resaltar un lugar maravilloso en ecosistema, bueno, el canal, por supuesto, en su país, que nos quisiera recomendar para que conociéramos, ¿cuál sería? Pues yo los llevaría a todos al Parque Nacional, que además es sitio de patrimonio mundial, Coiba, una antigua colonia penal con un arrecife de coral en Bahía Damas de más de 200 hectáreas de extensión. Tiene ecosistemas marinos absolutamente extraordinarios y únicos en su clase, desde ríos y manglares. Esta isla es la isla más grande de la República de Panamá, ríos y manglares dentro de la isla, hasta un territorio insular lleno de especies endémicas que no hay en ningún otro lugar del mundo. Entendí. Pero le digo la verdad, eso es fantástico, pero hay tantos. La isla Escudo de Veraguas con un perezoso, una de las 6 especies del mundo que solo hay en esa isla, arrecifes de corales extraordinarios en el Caribe, la isla del Parque Marino Bastimentos extraordinario en Bocas del Toro, cerca de Costa Rica, Darién, que es donde se unen la biota de Norteamérica con la de Suramérica, en un parque que es sin duda el Amazonas de América Central. En fin, aprovechen, están en Panamá, vayan a conocer nuestro mejor lado, la naturaleza de Panamá, que es inigualable. Gracias. Ministra Manzano. Ecuador tiene, como lo decía ahora, para resaltar pues de todo, desde el Cotopaxi, el Chimborazo, pasando por esas playas maravillosas que tienen ustedes en Esmeraldas, en Atacames, pero además tienen las Galápagos, que eso es un patrimonio suyo, mío, de la humanidad y de los hijos, ¿no? En 5 años, cuando usted piensa como ministra en su país, que es absolutamente hermoso, en Ecuador, que es absolutamente hermoso, ¿qué políticas públicas deberían implementarse para garantizar esa protección del medio ambiente, pero que también esos recursos generen todo lo que se supone que en un mundo competitivo y en una región como América Latina deberían generar? A ver, primero agradecer la invitación. Gracias también, ministro. Usted es un excelente anfitrión. Y realmente felicitar también a la CAF por este espacio que nos ha dado para poder hablar dentro de todo del tema que más nos une a todos, que es la biodiversidad y que es la situación climática. Y decirles que yo soy ministra de Ambiente y Energía. Manejo 5 de los 7 sectores estratégicos del Ecuador. Eso es minería, hidrocarburos, electricidad, ambiente y agua. Eso hace que por primera vez tengamos en un solo ministerio una visión estratégica de a dónde queremos ir, haciendo compatible la conservación, el uso sostenible de la biodiversidad y adicionalmente preservar las cuencas hidrográficas y la calidad de agua. Agua se volvió nuestro sector estratégico como objetivo central, y del agua, pues obviamente sin agua no hay conservación, sin agua no hay minería, sin agua no hay hidrocarburos y sin agua no hay efectivamente electricidad para los temas de hidroeléctricas.
Y sobre lo que me estás preguntando de hacia dónde veo, precisamente es esto, es la integración de sectores estratégicos que son, digamos, importantes para el desarrollo del país y por el otro lado, meter en esa visión de importancia de desarrollo del país a ambiente, a la conservación. Nosotros retrocedimos mucho en el momento en que, bueno, en un presidente hace algunos años, decidió quitar las tasas para poder entrar, por ejemplo, a las áreas protegidas. Automáticamente eso hizo que no teníamos dinero precisamente para control, solamente para decir cómo recibimos un ministerio en el cual esa toma de decisión durante 10 años lo que ha hecho es estar muy atrasado. Si me preguntas en conservación, te voy a decir que yo quisiera que los parques y las normativas que estamos haciendo sea para que se disfruten los parques nacionales. Y lo otro, que es muy importante y que voy a hacer un énfasis, Ecuador es el país más megadiverso por kilómetro cuadrado, por si acaso. Somos chiquititos, en 200 y pico de kilómetros cuadrados tenemos Amazonía, tenemos los Andes, tenemos la costa y además Galápagos. Eso hace que nosotros año a año, sin tener mucho énfasis en investigación, que es una de las políticas públicas que hay que fomentar a nivel de Latinoamérica, tenemos 85 especies nuevas que descubrimos en el año pasado. Para descubrir una especie te toma como 5 años. Así que háganse cuenta que esas 85 fueron estudios de entre 5 a 3 años para tenerlos. Y nosotros aplaudimos eso y esa es una de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque lo que quiero ver en nuestros países es más patentes sobre innovación verde. Necesitamos más patentes en infraestructura verde, necesitamos más patentes en biomímesis, necesitamos más patentes en todo lo que tenga que hacer con bioinsumos. Existen alrededor de 1.500 patentes registradas en el IPC, pero no Ecuador no tiene ninguna. Colombia sí tiene. Colombia, de hecho, es uno de los 5 en América Latina, pero no significa que sean suficientes. O sea, yo quisiera ver más. Si hay una política integral que tenemos que hacer es entender la biodiversidad, como decía el ministro de Panamá, como un eje estratégico de desarrollo. Con las patentes tienes una manera de decir, ok, aquí hay un uso sostenible de nuestra biodiversidad y nos vamos a forzar a conservar para que no se dañe esa fuente de ingresos. Y lo otro que creo es, como yo decía, el tema del agua. Es importantísimo entender que nuestras cuencas hidrográficas están unidas, sobre todo, no tanto con Panamá, porque Panamá tiene el Darién y no, es como que tiene un club exclusivo. 2 Ajá, océanos. nadie puede entrar. Caminando a Panamá nadie puede entrar. Pero bueno, eso es lo bello que tienen el Darién y nosotros tenemos el Chocó, que justamente terminaría en el Darién, o sea, somos parte del Chocó andino. Pero en las cuencas hidrográficas tenemos que entender que unos a otros nos podemos afectar. Y creo que esa también es otra política pública de entendimiento. Y lo que quería compartirles es lo que yo haga en mi país tiene un impacto, aunque es chiquitito, pero es el más megadiverso. Pero adicionalmente, nosotros tenemos las vertientes más importantes hacia los afluentes que dan al Amazonas. Hace que lo que yo decida, la política pública que tenga en el Ecuador, la actividad que decida priorizar sin controles ambientales, puede ser minería, por ejemplo, que es uno de los combates más importantes que tenemos en este momento, la minería ilegal en áreas protegidas. Tenemos el 20% de conservación. Lo que yo haga, créanme, le impacta a Colombia, le impacta a Perú, le impacta a Brasil y le impacta a, a Perú. Entonces, un poco como hago un mix de muchas cosas porque en 5 años quiero vernos unidos, inclusive con Colombia. Pero mire, Muy ministra, unidos. escuchando, digamos, en todos estos conversatorios, la palabra que más he escuchado como periodista es unión, cómo trabajar América Latina unida, lo dijo ayer el presidente Lula, lo dijo el presidente Noboa, creo que todos están de acuerdo con las diferencias ideológicas que cada gobierno pueda tener en América Latina, porque obviamente es una región tan biodiversa como distinta políticamente,
todos están de acuerdo en que tiene que haber unas políticas en las cuales todos como bloque hagan algo, porque lo que se ha hecho hasta el momento en América Latina no funciona. Eso es como la sensación que yo he tenido después de escuchar a todos. En temas de biodiversidad, a pesar de las diferencias políticas, teniendo en cuenta que hay un principio de respeto por el medio ambiente que todos tienen que compartir, ¿es posible esa unión? Sí, claro. Sí, nosotros como ecuatorianos estamos en la CEMAR con Panamá, con Costa Rica, con Colombia, porque tenemos clarísimo que la biodiversidad hay que entenderla como, o sea, como los patrones de comportamiento, los biocorredores, inclusive los oceánicos. Y por eso es la existencia de CEMAR. Creo que esto, o sea, siempre he dicho que la biodiversidad es la base del desarrollo. Para nosotros como ecuatorianos, siendo productores, exportadores de productos primarios como camarón, brócoli, flores, banano, ahora arándanos, para nosotros eso es biodiversidad. Entonces, lo que tenemos que entender es que nos necesitamos los unos a los otros, se caigan bien o mal en temas entre presidentes, pero en América Latina no existe tanta polarización, o por lo menos en Sudamérica, yo diría Sudamérica y Centroamérica, tanta polarización entre los temas políticos, y creo yo que lo que nos debe de unir es eso. Este es el hilo conductor, es la biodiversidad, es la conservación, es el futuro, es nuestros niños, o sea, es conservar algo para ellos. Gracias, ministra. Raquel es la vicepresidenta senior para las Américas de Conservación Internacional. Y la pregunta, pues es la misma. En 5 años, si uno se proyectara como tendría que ser América Latina desde Conservación Internacional, ¿qué se propone? Ahí está. Me gustaría usar como ejemplo lo que traen los ministros de Panamá, de Ecuador y Gustavo, cuando estuve al frente ahí en Ecuador. Tenemos ejemplos en América Latina de cómo la naturaleza y la economía van de la mano. Ayer escuchamos de mi presidente Lula la importancia de la unión, de la integración, ponernos en este mercado internacional que está basado en la naturaleza de una manera integrada, creo que es la gran proposición que podemos traer. Cuando miro a Panamá, comparto con mi colega Fabio Arjona, que está acá, nuestro gran sueño, ministro, les comparto, es ver un gran negocio de carbón azul en este enormes manglares que tienen ustedes. Imagínense, sería la operación de carbono más grande de manglares del mundo. Entonces es un sueño que traemos. Con Ecuador compartimos y trabajamos ahí con equipo en un modelo de producción sostenible de la palma en Amazonía con comunidades. Y eso nos brinda ya Ecuador para el planeta un ejemplo de sustentabilidad que trae América Latina para la gran industria de alimentos. Y un ejemplo que nos traigo, ministro Manrique, a su tiempo, que fue una de las mayores operaciones de canje de deuda, es otro ejemplo de cómo puede aportar América Latina soluciones climáticas de biodiversidad. Desde mi país, en Brasil, demostramos el año pasado con mucha claridad, con mucho empeño, que la bioeconomía es el camino. Presidente Lula, la ministra de Medio Ambiente, Marina, y el ministro de Economía demostraron en seguidas veces en muchos foros que Brasil está para eso. Esto es central para nuestra economía. Estamos muy agradecidos con CAF por invitarnos a este distinto panel, porque somos una organización no gubernamental. Estamos acá a hablar de economía. ¿Y por qué? Porque Conservación Internacional desde su principio miraba la naturaleza no solo como por su importancia ecosistémica, por su importancia para la vida, sino como solución para la economía. Ahora cumplimos casi 40 años. En América Latina empezamos nuestro trabajo. Empezamos justo en Bolivia. Escuchaba al representante de Bolivia en la última sesión cómo se abre Bolivia al mundo. Para nosotros
que estamos ahí en Bolivia hace 40 años y miramos a la Amazonía, hay hoy la mayor oportunidad para el mercado de carbono. Vendrá de Bolivia. Ya están listos, ya están con todo el marco regulatorio. Entonces, para encerrar, decir que hace falta poco, hace falta los marcos regulatorios, hace falta que los inversionistas pongan de lado este temor absurdo por riesgo, que aposten, que estén con nosotros, porque la bioeconomía es la economía del futuro, no hay otra. Y la Amazonía es la gran prueba. No tendremos a América Latina como la gran proveedora de alimentos al planeta si no mantenemos 80% de la Amazonía preservada. Estamos arriesgando la Amazonía. Estamos ya con 17% de Amazonía deforestada, dañada. Estamos a trabajar con restauración, pero si llegamos a 20%, llegamos a un punto de no retorno. Entonces, eso no es posible porque dañará toda la economía de América del Sur. Entonces, esto aportamos desde Conservación Internacional, una visión que une economía, biodiversidad, cambio climático como una sola solución. ¿Qué tan reversible es ese daño del 17% que hay en este momento en la Amazonía? ¿Cuánto tiempo se requiere para que sea reversible, si lo es? Entendemos que hasta 2030 tenemos el tiempo que necesitamos. Los países hicieron sus hojas de ruta. Les presentaron en las convenciones de biodiversidad y de cambio climático en Cali el año retrasado. En la COP, En la COP de Cali, sí. Ahí vimos cómo están preparados los países amazónicos. Somos 9 países y ya con nuestras hojas de ruta. Necesitamos atraer las inversiones por la vía de los negocios para impedir que lleguemos a este punto de no retorno. Los recursos públicos multilaterales que históricamente se aportaron para la conservación no son suficientes. Tenemos que combatir a la economía de las ilegalidades, lo primero. Pero sí podemos. Traigo 2 ejemplos de Brasil muy sencillamente. En los últimos 2 años el gobierno invirtió mucho en la visión de productos de exportación desde Amazonía. Hay la agencia de exportación brasileña creó mesas ejecutivas inspiradas en Perú para inversión en 20 commodities amazónicas. Esto sí es la señal para el futuro. Tenemos commodities ahí para la industria alimenticia, fármaco, de alimentos que vienen de Amazonía, que está explorada en términos de innovaciones industriales. Entonces, ahí tenemos las respuestas. Y mucho trabajo por hacer. Doctor Manrique, desde su visión, desde su expertise, en estos 5 años venideros en América Latina, ¿qué es lo que falta por hacer? Buenos días, muchísimas gracias, Vanessa, estimados ministros, Raquel, agradecer a la CAF por esta oportunidad. Y yo quiero empezar con un principio. Yo creo que absolutamente todos los países de América Latina son tan ricos como cualquier país rico del mundo. Comparados con Japón, comparados con cualquier país nórdico, europeo, Estados Unidos, con la diferencia que nuestra moneda es la biodiversidad. Y el reto o el desafío está en cómo valorarla viva. Y para eso, el segundo concepto es que todos conocemos el tema de la triple crisis planetaria, cambio climático, biodiversidad y contaminación, ¿verdad? Y estamos en el miedo. Y el miedo congela. ¿Miedo a qué? Al calentamiento global, a la pérdida de biodiversidad, a la tala ilegal, a que el 25% de la proteína del mundo viene de los océanos, y hoy ya nos enseñaron que 1 de cada 2 respiraciones, si haces 2 respiraciones, 1 viene del océano. A mí me enseñaron que venía de la selva. Hoy ya hay información vasta que viene del océano. Entonces, ese tema me lleva al tercer concepto, que es todo
100% todo lo que vemos en este salón viene de la naturaleza. Por uno de dos conceptos, extracción o producción. Este eterno, mis lentes, todo, absolutamente, por un concepto de extracción o producción, ¿verdad? Entonces, del miedo a la oportunidad. América Latina tiene el 40% de la biodiversidad planetaria, el 30% del agua dulce. Hay varias teorías que dicen que la Tercera Guerra Mundial será por agua dulce, aunque la geopolítica hoy día no dice eso. Entonces, el 50% del PIB viene de la naturaleza. La mayoría de países de América Latina están en fase de desarrollo, entonces no nos pueden tampoco venir a presionar y decir, deja todo, ¿verdad? En la naturaleza y vivan pobres. El desafío está en cómo valoras esto vivo. Y para eso quiero poner 2 o 3 ejemplos muy puntuales, Vanessa. El primero, que fue una de las primeras conversaciones que tuve al inicio del gobierno, y es que una libra de marlin, y estoy seguro que aquí en Panamá también, vale $750. Y una libra de marlin en un país que lo explota vale $2. ¿Cuál es la diferencia? Estos países entendieron que la moneda es la biodiversidad viva. Entonces valoran cuánta biomasa de marlin tienen debajo del agua, cuánto vive el marlin y cuánto catch and release puedes hacer a esos marlins. Entonces, ¿qué pasa? Viene una comunidad mundial de experiencia vivencial y te paga miles de dólares por la lancha, por el muelle, por el hotel, por el carro. Y todo eso entra en la valoración de los $750. Entonces, es muy fácil hacer un tema ahí. No es porque me guste el marlin, no es porque me gustan los pajaritos, es porque vale más vivo que $2 para hacerlo ceviche, ¿verdad? Claro. Entonces, Como Hemingway, que ese era el pez de Hemingway. Totalmente. Entonces, esa es una oportunidad sencilla, por ejemplo, del miedo a la oportunidad. Otro tema, yo creo en la extracción de minerales. Yo estoy a favor de la extracción de minerales. Creo que tener una posición diferente, cualquier persona que venga a debatir, que lo debata desde una caverna, ¿verdad? Porque solo el hecho de llegar aquí necesito carros, aviones, hoteles y todo viene de minerales. Pero hay minerales y minerales. Por ejemplo, el oro. El 68% del oro que se explota en el mundo es para respaldar una moneda. Entonces tú lo tienes en una bóveda abajo de la naturaleza, bien cubierto, y de ahí lo explotas responsablemente y lo mandas a Suiza en lingotes. Entonces yo creo que hay que explotar el 30 y pico de oro restante porque si no, no tuviera este micrófono o este celular que lo necesita. Pero es una narrativa o una cosa que el mundo tiene que replantearse, el nuevo modelo económico de los países ricos como nosotros. Lo que pasa es que vivimos en la pobreza. Y el último tema como ejemplo es lo que decía la ministra Manzano, que totalmente de acuerdo y quiero reforzar un par de temas ahí. Yo les decía que todo viene de la naturaleza. La aspirina, ¿qué más conocido que la aspirina? Viene del sauce. La penicilina viene de un hongo y la quinina fue el producto, el ingrediente activo que salvó millones de personas de la malaria. Pero ¿sabes qué pasa, Vanessa? No tenemos un marco jurídico, como decía la ministra de las patentes, de secuencias digitales. La rana, que vive en condiciones de frío, de calor, abajo de la tierra, arriba, no se enferma. Y cuando está en estrés, bota una corteza que ya la ciencia ha extraído porque tiene unas condiciones características para los diabéticos. Entonces, me parece que América Latina tiene que escribir una nueva era postpetrolera. Y con esto quiero decir que saquen el petróleo y que sigamos sacando todo lo que necesitamos mientras lleguemos a ese punto, pero que hagamos una transición económica en donde metes nuevos modelos, economía circular, energía alternativa, secuencias digitales. ¿Qué necesitan? Me preguntabas de política pública. Lo que decía la ministra, las patentes, que los suizos farmacéuticos no tengan el miedo que nos los vamos a robar la patente, ¿verdad? Y que te paguen royalties de por vida. Entonces, concluyo, Vanessa, diciéndote, creo que ya no alcanza para la filantropía, o la filantropía ya no alcanza, es necesaria. Sí. Necesitamos construir nuevos mercados económicos
basados en nuestra mayor riqueza, que es la biodiversidad. Me gusta que nos traiga a colación y nos recuerde la penicilina, la quinina, porque cuando hablamos de biodiversidad suele ser un término tan etéreo, ¿no? Que piensa uno en la Amazonía, piensa en Galápagos, en un montón de cosas, pero nos aterriza mucho en esta conversación. Quiero Me queda muy poquito tiempo, creo que alcanzo a hacerle una pregunta rápida a todos como para que me den un ejemplo de qué se está haciendo bien y qué de golpe necesita cambiar, pero tengo muy poco tiempo, entonces, ministro, arranco con usted. Muy rápido, muy lento. ¿Me oyen? Sí, señor. Disculpen. Muy rápido y al grano. Todo lo que estamos hablando aquí es muy interesante y muy bonito, pero tenemos un problema grave. Estamos destruyendo todo de una manera anárquica y absurda. Primer punto, tenemos que ordenar las casas de nosotros. Hablamos mucho de los tratados internacionales, lo que estamos haciendo con el Tratado de París, el COP30, el COP de Cali. Los ambientalistas muchas veces nos pasamos la mitad de nuestra vida en cócteles elegantes hablando paja. Tenemos que dejar esos cócteles y regresar al campo. Y tenemos que en el campo parar la destrucción de nuestros recursos naturales. Tenemos que poner orden, no más deforestación, no más plata sucia de la droga que es lavada para hacer minería ilegal en todos nuestros países. No más plata sucia de la droga para deforestar y lavarla, convirtiéndola en títulos de propiedad de áreas forestadas que luego son destruidas. No más. Y lo podemos hacer. Concluyo. Panamá lo está haciendo y con paso firme, Gustavo, porque se nos quitó el miedo. Hace 18 meses decidimos por el presidente Mulino que vamos a ordenar la casa y vamos a ordenar en todo, pero también en ambiente. Lanzó el presidente el año pasado en las Naciones Unidas el Pacto de Panamá con la Naturaleza, el Panama Nature Pledge. Estamos creando un fondo patrimonial para por siempre tener flujos de inversión contra KPIs muy bien definidos en la conservación de nuestro territorio. Ya hemos protegido el 35% aproximadamente de nuestro territorio y el 54% de los mares territoriales de Panamá. Y en año y medio triplicamos nuestras fuerzas de guardaparque, estamos integrando a las comunidades indígenas a nuestro trabajo, estamos trabajando con las comunidades locales y convirtiendo a Panamá en un factotum mundial. Muy pronto, espero, de biodiversidad y ecoturismo. O sea, we're walking the talk. Estamos haciendo en el campo lo que estamos proponiendo a todos hacer. Menos habladera de discursos bonitos, más acción en el campo para cuidar la biodiversidad, las cuencas hidrográficas, el agua, la naturaleza que necesitamos. Gracias, señor ministro. Señora ministra, ¿qué está haciendo Ecuador? ¿Qué están haciendo ustedes que los enorgullezca también para contar? Sí, de financiamiento y de protección a la biodiversidad que tiene. Yo le voy a proponer aquí, ministro, poderlos ayudar con lo que nosotros hicimos en Ecuador hace muchísimo tiempo, tal vez unos casi 20 años, o 15 años, que es hoy en día se llama FIAS, que es el Fondo de Inversión Ambiental y Social. Maneja alrededor de 109 millones, que son casi todos de cooperación internacional. Se crean subcuentas para cada proyecto específico y eso hace lo que usted quiere tener, transparencia, confiabilidad en el país, porque lo más difícil que tenemos es la construcción de confianza con la cooperación internacional, con nuestros pares, etcétera, en todo. Tanto cuando voy a abrir un mercado, por ejemplo, de la frambuesa, todo requiere tiempo y lo hemos vivido, yo lo vivo todo el tiempo con los temas energéticos. Entonces, construir esa confianza en este tipo de herramientas es clave. Lo otro, nosotros tenemos el canje de deuda más grande a nivel de océano, que es el que lideró Gustavo en Hermandad. Tenemos el canje de deuda más grande continental, que es el que yo cerré en diciembre del año 2024 y la próxima semana comienza el llamado a los proyectos. Ese es el del biocorredor amazónico y estamos justamente aquí, la CAF
nos está apoyando para levantar toda la información y hacer algo histórico, icónico, de los ecosistemas frágiles que son páramos, manglares y bosque seco. Entonces, hay una trayectoria por parte del Ecuador y de hecho el primer canje por naturaleza se hizo con el gobierno holandés, estoy hablando de 30 años. Creo que es un mecanismo idóneo siempre y cuando se vayan aprendiendo de los errores y tener lo más rápido los proyectos, porque si tú haces una conversión de deuda para cuidar la naturaleza, está bien, pero hoy en día tienes que hacerlo para conservar la naturaleza, para incluir a las personas que cuidan esa naturaleza. A mí me parece que la clave del éxito en todo, y te soy sincera, manejando los sectores estratégicos, te das cuenta que si no hay diálogo, si no hay participación ciudadana, si no hay consulta libre, informada y previa, ningún proyecto, ni siquiera los de conservación, pueden ser sostenibles en el tiempo. Y para mí la piedra fundamental va a ser ese diálogo y esa empatía que tengamos con las personas que están, digamos, que van a ser beneficiadas y que van a tener restricciones en sus actividades para hacer esa conservación. Y lo otro, en este momento nosotros tenemos que cuidar a rajatabla todo lo que tenemos, porque sabemos que cada partecita que lo que cuidamos tiene un impacto importante a nivel planetario, pero también a nivel del bienestar del país. Es combatir la minería ilegal. Para mí es doloroso verlo en áreas protegidas, o sea, doloroso. Sí. Y lo que estamos haciendo, o sea, de hecho yo siempre digo que dentro de mi edificio yo puse el viceministerio de Minas en el mismo piso que el viceministerio de Ambiente y les dije, conózcanse, háblense, porque necesitamos entendernos los unos a los otros, por qué yo defiendo la conservación, por qué el otro defiende la extracción, que es importante porque es base de un puntal que queremos. Creo y sigo pensando que, por ejemplo, la extracción, la parte de hidrocarburos es importante. Yo viví una crisis energética, creo, a los 15 días, mejor dicho, me hicieron ministra encargada de energía y minas, como se llamaba, en pleno problema, que eran 8 horas, tuvimos 8 horas de racionamiento, llegamos a 14 horas de racionamiento. Créanme que yo no, todo lo que hago en mi día a día es para que ningún ministro, pero sobre todo ningún ciudadano del Ecuador viva lo que yo viví y viva lo que vivimos todos en el momento de mayor crisis que tuvimos. Entonces, ahí te das cuenta que el financiamiento también debe de ser dirigido hacia las cuencas hídricas, hacia los temas, obviamente, de tratar con las comunidades. O sea, si tú me hablas si hablamos de financiamiento, yo te voy a decir, el financiamiento para el desarrollo sostenible tiene varias aristas y nosotros tenemos que buscar y hacerlo interesante para quienes son los donantes usuales y no usuales, llevar al sector financiero hacia nosotros y mirar conscientemente que el desarrollo del mundo entero está en los recursos naturales, renovables y no renovables. Y eso requiere protección y financiamiento. Ministra, aprovecho que usted reitera que es ministra de Minas y Energía, pero también pues ministra de Medio Ambiente. Usted, ecuatoriana, ministra, yo colombiana, periodista, no podría dejar de hacerle esta pregunta. En el último, en Davos, ahora que estamos en Tropi Davos, como le digo yo aquí a la CAF en Panamá, el primer ministro de Panamá dijo que las nuevas guerras del mundo eran guerras arancelarias. Y usted y yo sabemos la tensión tan profunda que hay entre nuestros países por cuenta de los aranceles. Además, usted acaba de hablar de ese racionamiento, cuando en ese momento Colombia le dio mucha energía, le proveyó a Panamá, a Ecuador en el momento en que lo necesitaba. ¿Cuál es su opinión sobre esa declaración de los aranceles como nueva medida de guerra entre las naciones? Yo te voy a contestar con una pregunta. ¿A tu mejor cliente cómo lo tratas? ¿Bien o mal?
Yo soy periodista, yo no respondo Pero tú tienes preguntas. si tuvieras un cliente, aquí los señores que están aquí, a su mejor cliente lo tratan bien o mal. No brain. Ecuador tiene un déficit en la balanza arancelaria de 1.1 billones con Colombia. Yo soy el mejor cliente de Colombia. Y creo que a los mejores clientes hay que tratarlos bien. Y sobre todo cuando un país como el nuestro está haciendo algo increíble, que es la lucha contra el narcotráfico. Y esa lucha contra el narcotráfico lleva 1000 cosas. No solamente es un delito internacional, sino que acarrea otros peores. La trata de blancas. Increíble. O sea, es como tener todo lo malo en una sola actividad ilícita y altamente rentable. Y nosotros como Ecuador, tan pequeñitos, pero tan grandes en orgullo, tan grandes en todo lo que tenemos como país y la proyección de país, hemos decidido hacer lo correcto, la guerra contra el narcotráfico. Entonces, creo que no quiero contestarte tan directamente a tu pregunta porque estoy prohibida de hablar de eso. Cancillería tiene que hablar, pero sí decirte, nosotros fuimos parte de la Gran Colombia y con Colombia tenemos todas las similitudes habidas y por haber. Son entrañables. Me encanta el paisa, me encanta el caleño, me encanta la música, me encanta Shakira, me encanta Juanes, o sea, puedo decirte, Sebastián Yatra, o sea, Colombia tiene tanto que en este momento nos duele, pero también necesitamos que nos miren como lo que somos. Un cliente que le está diciendo que por seguridad, por favor, haga su parte. Gracias, ministra. Raquel, financiación. ¿Qué tanto compromiso hay de las naciones, de los organismos multilaterales para la financiación de proyectos como el que ustedes lideran, por ejemplo, de conservación internacional? ¿Cómo está el tema económico? Ya nos queda muy Ahora poquito está tiempo. funcionando. Mira, tenemos ya los pilotos, ya testamos muchos modelos de este sistema financiero para el clima y biodiversidad. Hace 2 décadas al mínimo estamos a pilotear soluciones basadas en la naturaleza para las soluciones climáticas o biodiversidad. Ahora es tiempo de escala, es tiempo que bioeconomía sea central, sea un sector económico que esté al mismo nivel de los otros. Y sabemos que esto es posible. Ahora mismo vemos en Brasil los ejemplos que nos brindan el mercado de carbono que permiten la restauración forestal y al mismo tiempo dar escala al sector de silvicultura de madera. Madera es uno de los elementos que más se consume en el planeta. No necesitamos talar árboles de parques, de áreas protegidas, podemos plantarlas. Eso es un ejemplo de un sector de bioeconomía que puede crecer muchísimo en Latinoamérica y ofrecer soluciones gaña-gaña para agua, para cambio climático, para empleos y todo más. Todo eso se contrapone y nos brinda empleos y nos puede ayudar a sacar mucho de los jóvenes metidos en las economías ilegales. Quería reforzar la importancia de la economía amazónica. Somos en Conservación Internacional obsesionados con la Amazonía, porque sabemos que no hay solución climática sin Amazonía preservada. No es el pulmón del mundo como muchos dicen, ¿no? En términos científicos, pero sí es uno de los biomas más clave para la solución climática. Y hoy estamos muy amenazados por el narcotráfico en Amazonía. En Brasil, solamente una tercera parte del territorio amazónico está tomado, controlado por facciones.
que no permiten que las economías legales prosperen. Entonces está todo muy conectado. Las facciones conectadas con la minería ilegal y con más de 10 economías ilegales. Entonces, conservar la Amazonía también significa combater esas economías ilegales. Somos productores de alimentos en esta parte del mundo. Eso garantiza no solo nuestra seguridad alimentaria como de todo el planeta, y esto nos impulsa hacia proteger la Amazonía, que es de donde vienen la agua. Los ríos voladores o ríos atmosféricos, como nos dicen la ciencia, no existirán si seguimos a deforestar la Amazonía. Y organizaciones como la CAF nos brindan con ejemplos muy innovadores. Quería mencionar la agenda positiva que nos brinda CAF, nuestro anfitrión, porque reside en la innovación económica la salida. Soy muy optimista, por supuesto, si no, no estaría trabajando con cambio climático. Y veo un ejemplo que tenemos con CAF en Colombia, en Amazonía colombiana, que es un piloto de una solución de créditos de biodiversidad. Eso sí es el futuro de la economía. Ya tenemos el mercado de carbono muy desarrollado. Tenemos que seguir desarrollando el mercado de agua, el mercado de biodiversidad. Sabemos que sin los servicios de la naturaleza, como la polinización y otros, no tendremos los commodities y los alimentos. Entonces vuelvo a la Amazonía. Sin la Amazonía no vamos a tener tampoco empleos y no podremos combatir la pobreza de que tanto nos habla nuestro presidente Lula, que ayer habló mucho de eso. Con pobreza no hay economía fuerte, porque cuando vimos el crecimiento en Brasil de los pueblos que no accedían a la economía, pasaran a acceder a la economía con las políticas económicas, creció la economía global. Entonces está todo muy conectado y espero que ustedes acá con sus inversiones y sus planes miren a los muchos mecanismos financieros que ya existen para soluciones basadas en la naturaleza para el cambio climático y biodiversidad. Gracias. Muchas gracias. Doctor Manrique, para terminar, la financiación para la biodiversidad en el mundo, ¿cómo la está viendo desde América Latina? Sí, primero, ministro, decirle que soy un fiel admirador del trabajo de conservación que hace Panamá. Realmente la agenda de biodiversidad de ustedes es ejemplar a nivel mundial. Adicionalmente a todo lo que mencionó, la parte oceánica es realmente de seguir su ruta. Quería también complementar a lo que dijo la ministra de efectivamente el canje de deuda más grande del mundo en el continente, que lo lideró toda la negociación la ministra. Pero hay un dato adicional que incluye 18,000 kilómetros de ríos de agua dulce en la Amazonía, ¿verdad? Entonces ese es un valor diferenciado, nuevo, que agrega una nueva conversación en el mundo. 18,000 kilómetros son. 18,000, suman varios ríos. Wow. De hecho, otra de las cosas interesantes, la Amazonía no solo es rica por su biodiversidad, sino por su gente. Y ese tiene una complejidad adicional que requiere unas habilidades administrativas adicionales, que ahí están 14 nacionalidades del Ecuador. Entonces, hay que conversar con todos ellos. Y finalmente, para concluir un poco lo que decía Raquel también del rol de la Amazonía y los recursos financieros, quiero decir que conservación sin plata es una conversación, ¿verdad? Y para eso quería traer el Foro Económico Mundial, en Davos, y McKinsey y varios consultores a nivel mundial acabamos de terminar un estudio de los mecanismos financieros más efectivos del mundo que aplican para todos los países, en algunos unos y en otros otros. Concluimos en 37 y los 37 están priorizados en 10.
en transversales, concesionales, públicos, privados y orientados al resultado, como por ejemplo el de la Amazonía que menciona la ministra, o el de Galápagos ahorró 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares de la deuda soberana del Ecuador es el 13% de la deuda. Y adicionalmente el de la Amazonía recibe, me parece que 23 millones de dólares anuales por 18 años y el de Galápagos recibe, me parece que 18 millones por 18 años. Entonces, adicionalmente te da casi 40 millones de dólares anuales destinados para conservación, más allá de la deuda soberana, que la redujo, ¿verdad? Que la puedes orientar en otras necesidades, educación, carreteras, etcétera. Entonces me arriesgué, ya que vi que los QRs están funcionando muy bien, porque aquí uno pasa de una cosa a otra, traje el estudio de McKinsey, el Foro Económico y estos consultores que resumen estas 37 formas. Entonces me quiero arriesgar, a ver si el camarógrafo o si pueden, porque vale la pena, de aquí uno pasa a otra cosa y se olvida, pero es una gran herramienta de 37 formas de finanzas sostenibles por un grupo de consultores que ha estudiado qué es lo mejor. Entonces quería, Vanessa, no sé si está funcionando. Pero Ahorita mismo, cuando bajemos, le tomamos foto para que funcione. ¿Sí le funciona a alguien? ¿Funcionó? Perfecto. ¿Sí? Bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar en este conversatorio. Muchísimas gracias a ustedes también por asistir. Y bueno, quedamos todos con la infinita curiosidad de conocer aquellos lugares magníficos de Panamá y de los que sea que no conozcamos de los otros países de los que venimos cada uno. Muchas gracias a ustedes. Gracias, ministro.